esta tarde. Vamos a continuar con nuestro culto de lectura. Marcos capítulo 8, vamos a leer del 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Abre bien tus oídos porque es una de las escrituras más importantes con las que te puedes encontrar. Dice la palabra del Señor así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dice los hombres que soy yo? Amén. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén a su palabra. Amén. Amén, Señor. Tú eres el Cristo. Amén. Nos encontramos con uno de esos pasajes centrales y de máxima importancia en toda la Biblia. Toda la Biblia es importante, porque toda la Biblia está inspirada por Dios. Amén. Por tanto, no hay nada desechable en las Escrituras, Dios nos dice. Todo es agradable, codiciable y necesario. Todo es inspirado, instructivo y necesario. Y todo se tiene que atender con máxima reverencia y con una diligencia absoluta. Pero sí que es verdad que hay porciones dentro de las Escrituras que se resaltan del resto, que dicen verdades absolutas, verdades incuestionables, donde se fundamenta todo lo demás. Todo es maravilloso, el fruto, las hojas, el tronco, pero hay a veces que nos encontramos con la raíz. Y cuando vemos las raíces, nos damos cuenta del valor que tiene y el porqué de todo lo que hay encima. Amén. Por tanto, hay pasajes centrales en las Escrituras que tendríamos que sacarlos, enmarcarlos y ponerlos por las paredes, por todos los lugares, porque son de alta importancia. Y aquí nos encontramos, y nadie me llevaría la contraria, en cuanto a esta máxima verdad, que estamos ante uno de esos pasajes de total fundamento y necesidad. Amén. ¿Y por qué tanta importancia? Porque es el cenit de toda la revelación, en el momento en el cual, de una manera rotunda, nuestro Señor Jesucristo afirma de una manera absoluta quién es Él, y dejando totalmente claro que esa afirmación depende todo fundamento y salvación del hombre. O sea, este soy yo y sobre esto es donde todo se fundamenta. Amén. Es una declaración absoluta, y aunque en muchas otras ocasiones ha dado atisbos de su identidad, aquí lo vemos totalmente confirmado por lo que dice Pedro, por lo que es revelado por Pedro y por lo que confirma Jesucristo. Amén. Todos somos conocedores de que, como hemos dicho, toda la Escritura es inspirada y tiene un eje central. Pero este eje central, ¿de qué trata? O sea, la Escritura, ¿de qué trata? Trata de Dios. ¿Y qué muestra? ¿Cómo se muestra Dios? ¿Qué vemos en cada letra de la Escritura? Vemos a su Hijo. Amén. Detrás, oculto, envuelto en medio de toda la Escritura. No hay una porción de las Escrituras que de una o de otra manera, de los niveles diferentes de profundidad que podamos encontrarnos en ella, que no nos muestre, que no nos revele, que no nos indique, que no nos señale a nuestro Señor Jesucristo, a ese Mesías prometido, a ese Verbo de Dios que iba a redimir a Israel y al mundo. Cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada letra, cada intención tiene el propósito de manifestar a Dios en Cristo, Jesús Señor nuestro. Amén. Es por eso que Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Por tanto, directa e indirectamente, explícita o implícitamente, toda la Escritura habla de Jesucristo. Pero cuando nos vamos a los Evangelios, ya lo vemos a través de un velo.
ya que no tenemos que ver la profundidad, no tenemos que mirar detrás de las letras, no tenemos que mirar, intentar que el Señor nos impulse, nos indique con su Espíritu a ver a Jesucristo detrás de cada letra, sino que cuando nos llegamos al Evangelio vemos a este Jesucristo encarnado que camina por la Jerusalén. Vemos a este Jesucristo hablando. Ya no vemos detrás de tipos y sombras, sino que vemos la figura completa en la imagen de Jesucristo. Amén. Es por eso que tiene tanto valor los evangelios, los relatos de los evangelios, porque vemos a Jesucristo en acción. Amén. Vemos el mensaje de Jesucristo. Por tanto, si Sinaí es importante, ya que como Sinaí no hay otro momento igual, no es menos importante los evangelios porque vemos el mensaje de Jesucristo que va completamente ligado a Sinaí y a todo el compendio de la palabra. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Los evangelios y sus autores así lo expresan y así lo sentían. Lo que escribieron tenían el propósito de revelar la figura, vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la intención de los autores. En Juan capítulo 20, verso 31 dice: pero estas se han escrito, o sea, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, todo lo que os he escrito tiene que ver no con nada, sino para mostraros a este Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 1, es curioso porque parece que este capítulo 8 concuerde como empieza el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Porque si recuerdan bien, Marcos 1.1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Porque aquí hemos leído que la confesión de Pedro es: tú eres el Cristo. Pero en su paralelo de Mateo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Por tanto, parece ser que este Marcos capítulo 8 se conecta con este Marcos capítulo 1. Y vemos como empieza Marcos hablando de Jesucristo, Hijo de Dios, y en este capítulo 8 es el cenit de esta máxima revelación. Amén. Sellada por el Espíritu Santo, sellada por la revelación dada a Pedro desde el cielo. No solo nos encontramos con lo más importante y la más importante declaración oficial en boca de nuestro Señor Jesucristo, ya que confirma lo que proclaman sus discípulos, concretamente Pedro, sino que a lo largo del capítulo 8 vemos todos estos títulos increíbles que se le aplican a nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Por tanto, es imposible pasar por estos versos y no verte seducido a detenerte en ellos. Es muy difícil, me ha costado mucho. Lo que pasa es que intento hacer un esfuerzo de no detenerme y no pararme y hacer un paréntesis que sería gigante hablando de cristología. Porque si hablamos y atendemos directamente, puntualmente, lo que son cada título, lo que tiene que ver cada uno de estos títulos ligado a la persona de Jesucristo, nos llevaría meses a hablar de ellos. Por tanto, simplemente pasaremos, como intentamos hacerlo en nuestros cultos de lectura, expositivamente, sacando algunas verdades para que toda la Iglesia, de alguna manera sintetizada, podamos comprender todo esto. ¿Bien? Amén. Bien, comienza así, dice Marcos capítulo 8, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Recién salimos del acontecimiento en el cual Jesús sana a un ciego de una manera bastante extravagante, ¿recuerdan? Amén. Lo saca a las afueras de una aldea ubicada en Betsaida, lo saca y lo sana de su ceguera de una manera extravagante. Saliendo de ahí con sus discípulos, comenzó otra de sus andaduras por las aldeas de Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos se encuentra a los límites de Judea, al norte de Betsaida. La encontramos en lo alto del mapa, al lado de Tiro. Cuando vean los mapas al final de sus Biblias, ahí arriba del todo encontramos este lugar. Según dicen, era una ciudad hermosa situada a los pies del monte Hermón, sobre la fuente principal del río Jordán. O sea, la fuente principal del río Jordán sale desde allá arriba y descendía hacia abajo. Cesarea de Filipo, desde antaño, cuando era conocida como Peneas, ya que se le cambió el nombre a Cesarea de Filipos en honor a los Césares, como siempre, era una ciudad plagada de idolatría, siendo el dios Pan, un fauno, el dios más venerado en ese lugar. O sea, estaba bendita la idolatría. Pero como en todas esas ciudades, sobre todo en esa época, el dios supremo en medio de todos los dioses eran los propios Césares. Y es por eso
que, como siempre, los dioses más venerados por decreto imperial eran los propios césares, y Herodes el Grande le construyó en ese lugar un templo al César, ya que era la mayor divinidad a adorar. En ese contexto, en ese lugar, se encontraban Cristo y los discípulos. Y continúa y dice, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? La manera en la cual surgió esta pregunta no tiene en absoluto el contexto apropiado para la importancia del tema. ¿No creen? O sea, la dimensión de la pregunta parece que está en un contexto completamente vulgar y corriente. Ya que pareciera que fuera por casualidad, iban caminando por allí y les preguntó, bueno, ¿qué? Pegándole una patada a una piedra, ¿quién dice la gente que soy? Salió uno, bueno, pues unos dicen. Pero nada más lejos de la realidad, mis hermanos. Como hemos dicho, salimos de un contexto en el cual continuamente se ponía en cuestión lo que Jesús es, lo que Jesús era, lo que Jesús decía, lo que Jesús podía hacer. Por tanto, parece que esta pregunta sea una conclusión definitiva de todo lo acontecido. ¿Recuerdan todos los capítulos que dejamos atrás? Incredulidad tras incredulidad, tras incredulidad, tras incredulidad. Y parece que llega un momento, en el momento en el cual en el camino, que fuera como una pregunta común y corriente, pero que era la conclusión del tema. Jesús dijo, aquí lo zanjo todo. ¿Quién dice la gente que soy? La intención de Jesús era más que obvia. Llevar a sus discípulos a la verdad absoluta, a la cúspide de la revelación en cuanto a su identidad. Y de ahí esa pregunta. Fíjense, si era importante la pregunta. Amén. El 28 dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Esta parte, que no es tan importante en contenido como la declaración que le sigue en boca de Pedro y confirmada por Jesús, es esencial para la comprensión de todo el contexto de la escena y se van a dar cuenta rápidamente de ello. En primer lugar, si nos damos cuenta, en ningún momento, ninguna de estas valoraciones, porque cuando lo leemos parece que como, qué mal, pero ninguna de estas valoraciones que leemos de que la gente creía de lo que era Jesús es mala o despectiva. Cuando le pregunten quién dice la gente que soy, no dicen un malvado, un no sé cuál, no le dicen eso, sino que le dice lo favorable. Pues algunos dicen que eres Elías, otro Juan, otro algunos de los profetas, etc. No sobre cualquiera pudiera estar esta comparación. O sea, no a cualquiera de Jerusalén, a cualquier judío piadoso, le dirían, bueno, ¿quién dice la gente? Pues tú eres Juan, tú eres Elías. No, estamos hablando que eran, según lo entendían ellos, todos estos mencionados, justos del pueblo de Israel. Profetas del pueblo de Israel, elevados al más no poder. Por tanto, que lo compararan con esos hombres era poner a Jesús en un lugar súper elevado. ¿Entienden este contexto? Por tanto, la descripción de lo que la gente pensaba de Jesús era favorable. Pero hay una mala noticia para ellos y para todos los que en la actualidad crean así, que con eso no es suficiente. Con eso puede ser suficiente para cualquiera. Pero la descripción más favorable del mundo no es suficiente cuando te diriges a Jesús. Es interesante notar cómo en ninguna de las opiniones acerca de Jesús, aunque todas ellas eran buenas, se contempla la posibilidad de que este Jesús sea el Mesías prometido por las Escrituras. Juan, Elías, los profetas, pero ninguno se paró a pensar si este era el Mesías. Y esto nos revela algunas verdades a considerar. Primero, la dura cerviz que existía en medio de su pueblo, ya que Jesús estuvo de continuo proclamando con su vida, proclamando con sus pasos, proclamando con su discurso que Él era quien era. La vida de Jesús rebosaba mesianidad prometida. Y aquellos que estaban despejados podían ver lo que Él era. Podían darse cuenta de la persona que tenían delante. Pero tenían tan endurecida la cerviz. La cerviz es un músculo, un hueso que está aquí detrás del cuello que no te deja doblegarte. Y tenían tan endurecido la cerviz que era imposible que doblegaran su cuello ante la persona de Jesús. Preferían las tinieblas antes que la luz. Preferían mirar a otro lado antes que doblegar su soberbio cuello. En segundo lugar, lo que deriva de lo mencionado,
el grado de desconocimiento que tenía su pueblo de aquella época en cuanto a la identidad, valor, naturaleza y propósito del Mesías que tenía que venir. No solo estaban endurecidos, sino que no tenían ni idea. Tenían una completa confusión de lo que Jesús, el Mesías, tenía que ser, de lo que el Mesías tenía que hacer y de la procedencia de este Mesías. Es curioso que aquellos que más debían saber de él eran los más desconocedores de él. Amén. Donde más te tenías que esperar era donde menos te esperas. A mí me pasó, cuando estuve en Jerusalén, ¿se acuerdan cuando lo compartí con ustedes? Que tuve que hacer una diferencia entre la tierra y la persona. Y la verdad que me llevé una alta decepción en ciertos grupos y personas que veía. Sin embargo, cuando menos me lo esperaba, en una anciana cristiana, en el jardín de la tumba, abrió la puerta y vi a Cristo en los ojos de esa mujer. Gloria a Dios. Amén. Viendo por todos los sitios lleno de leyes, lleno de obediencias extrañas y cosas, y a Jesucristo lo vi en los ojos de una mujer anciana. Gloria a Dios. Y esto es lo que pasaba aquí. Los que tenían que saber de él eran los que menos sabían de él. Sin embargo, un centurión, una samaritana, Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. gentiles de la diáspora, vieron en Cristo sin saber aquel que los tenía que vivir. Aleluya, Señor. Porque no se trata de teología, se trata de vida. Amén. Se trata del Señor que te Gloria muestre a que Dios. vas a tener delante. Aleluya. Para ellos quizá la descripción de Jesús, al compararlo con Juan o alguno de los profetas, era poner a Jesús en el estado más elevado que podían ponerlo. Pero tener a Jesús por menos de lo que es, aunque sea lo máximo que tú quieras expresar, lo denigra. Hablar, deshacerte en halagos hacia Jesús, deshacerte en descripciones de Jesús. Si no hablas lo que Jesús es, no lo elevas, lo denigras. Ay, Padre. Porque por muy bueno que hables de Jesús, nunca llegarás a una buena descripción si no te acoges a esta descripción que estuvo en boca de Jesús. Tener a Jesús por menos de lo que es, aunque sea lo máximo que tú quieras expresarlo, denigra, mis hermanos. Y ellos así lo hicieron. Consideraron todas las posibilidades, pero endurecieron su corazón ante la única verdad posible. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El reconocimiento de la persona de Jesús no solo es importante o necesario, sino que es el todo. Yo hubiera dicho amén. Amén. Es el todo en la vida del hombre, a tal grado que sin ese conocimiento, sin esa comprensión, sin su previa confesión, sin los consecuentes pasos por causa de esa confesión, no hay posibilidad de vida. Sin confesar esa verdad, no hay posibilidad de salvación. ¿Se dan cuenta de la importancia de este verso? Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan capítulo 4, verso del 1 y el 3. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mateo capítulo 10, verso 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Amén. No hay posibilidad de salvación fuera de este nombre. Ni Juan, ni Elías, ni Moisés podían hacer nada por nadie. Podían ser líderes, guiar, pero solo podían señalar a aquel que podía salvar. Amén. Miradme a mí, pero yo os
enseño, yo me aparto, yo tengo que mirarlo como vosotros. Amén. Por eso, por muchas religiones que conocemos que ponen a Jesús en alta elevación, para nada lo pueden tener. Porque es Jesús, este Jesús quien nos salva. Amén. El Cristo de Dios. Amén. Hemos hablado mucho acerca de la doctrina fundamental y doctrina general. Y aunque todas ellas son importantes, hay algunas que no tienen posibilidad de cuestionamiento. En nuestro desarrollo como creyentes nos vamos a encontrar en caminos y cruces diversos, dificultosos, difíciles. Llevamos 21 siglos de cristianismo con esa historia. Complicaciones a la hora de interpretar, de entender, de concluir doctrinas. Y vamos a estar así, algunos creeremos algunas cosas, otros creeremos otras, y no habrá ningún problema. Pero hay máximas doctrinales que no tienen cuestión. No hay posibilidad de cuestionárselas. Y esta es una de ellas. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no tiene cabida a la discusión. Si niegas esa verdad, no hay posibilidad de salvación. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Entendéis esto? Amén. Gloria al Señor. Una vez explicada la importancia de la dureza del corazón del pueblo de Israel, la magnitud de esa dureza del pueblo de Israel ante la identidad de Jesús, intentemos explicar el porqué de sus afirmaciones. Dicho de otra manera, ¿por qué dijeron que Jesús era Juan o alguno de los profetas? ¿Por qué dijeron todo esto? Hay unas cuantas posibilidades al respecto y yo quiero que la congregación sea conocedor de todo esto. En primer lugar nos encontramos quizá con los desvaríos de Herodes. ¿Se acuerdan lo que dijo Herodes? Mateo capítulo 14, verso 1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. O sea, Herodes creía que Juan el Bautista había resucitado y que este Jesús era el mismo Juan exactamente que había resucitado de entre los muertos a atormentarle. En segundo lugar, existe la posibilidad de algún tipo de creencia de reencarnación, en otro contexto, aparte de este de Herodes. O sea que cuando vieron a Jesús, en realidad vieron a alguno de los profetas reencarnados. Les explico, este argumento es muy poco probable que se diera en esa época, ya que esta doctrina es muchísimo posterior a las enseñanzas encontradas en el primer siglo dentro del pueblo de Israel. Esta enseñanza, sobre todo la sistematización de esta enseñanza, viene del Zohar, un libro que tienen los judíos, y de sus sabios más prominentes, como un sabio que tienen conocido como Arizal. Por tanto, es posterior a la fecha del primer siglo para creer en reencarnación, pero en la actualidad hay muchos sectores del pueblo de Israel que creen, no en este tipo de reencarnación como pueden creer otros, pero creen en un tipo de reencarnación. En tercer lugar, pudieran estar aplicando un principio que sí que se encuentra claramente en las Escrituras, y escuchen bien, y tiene que ver con que el espíritu que obró en una persona ha obrado tiempo después en otra de la misma manera y con las mismas características. ¿Habéis entendido esto? Esto, si lo pensaron, sí que va en consonancia con las Escrituras. Esto no significa que alguien comparta un alma o comparta un espíritu o que un espíritu de otro directamente, como el alma que nosotros tenemos, se deposite en el cuerpo ajeno, no. Sino para que entiendan, tiene que ver con que de la misma manera que el Espíritu de Dios obró en una persona, con una misma labor, con unos mismos dones y con un mismo propósito, así lo hace posterior y exactamente igual en otra persona más adelante. Amén. Y pruebas de ello tenemos diferentes y extensos relatos en las Escrituras. Permítanme leerles. Números capítulo 11, verso 25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. O sea, estaba Moisés ministrando, coge el consejo de su suegro, toma a 70 varones para que le ayuden, y Dios del espíritu que obraba en Moisés lo saca y lo deposita en los 70. No significa que el alma de Moisés se separó. Para nada. Significa que el mismo espíritu que obraba en Moisés lo sacó Dios, entiéndanme, y lo puso en los 70 para que obrara
de una manera parecida a como Moisés obraba. Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Que estaba siendo un hechicero? ¿Era brujería? No, sino que Eliseo le estaba diciendo que Elías, que el espíritu que obra en ti, por favor, que doblemente obre en mí. Eso es lo que te pido, Elías. No es que Elías tuviera poder, sino que Elías seguramente le pediría al Padre. No sé de qué manera obraría y traspasaría ese poder a Eliseo. Lucas capítulo 1, verso 17. E irá adelante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Noten cómo habla de Juan, cómo el espíritu de Elías obraba en Juan. Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Notan por la parte malvada también? Como el espíritu que obraba y obrará en el anticristo, ese espíritu de maldad ha estado obrando en los hijos de desobediencia a lo largo de la historia. ¿Notan? Por tanto, la afirmación del pueblo de Israel bien pudiera estar orientada a este principio bíblico, cuando dirigiendo a Jesús dijeron: este es Juan, este es Elías o alguno de los profetas. No porque creyeran en la reencarnación, ya que no era, es algo posterior, mucho más para adelante, o los desvaríos de Herodes, sino que a lo mejor interpretaron bien, cogieron un principio bíblico y entendieron: no, el espíritu que obró en estos lo vemos reflejado en el Mesías, o en Jesús en este caso. ¿Han entendido esto? Amén. Tengo que ir así rápido porque si no, no avanzamos, mis hermanos. Pero bien, como bien argumentábamos antes, la realidad bíblica acerca de que la persona del Mesías era la que tenían delante, se les escapaba. O sea que el espíritu que obró en Cristo, esta interpretación que tenía, no llegaba a la altura de la comprensión de aquel que tenían delante, mis hermanos. Les tendría que haber hecho sospechar, al menos, de que quizá este que tenían delante podía tener las marcas o señales del Mesías prometido. No que lo creyeran de primeras, al menos sospecharlo y decir: vamos a ver si es él. A uno le pregunto, ¿se acuerdan? Hemos encontrado el que dijo Moisés. ¿Cómo va a ser? ¿De ahí va a salir algo bueno? Ven y ve. No era un problema, no fue incrédulo, sino: enséñamelo, vale, voy a mirarlo. ¿Por qué me hicieron esto? Fíjense sus corazones endurecidos. Son capaces de ver a Elías, son capaces de ver a los profetas, son capaces de ver marcas y eran incapaces de ver a Cristo. Es brutal porque hablaron de Elías. Y dice la Escritura, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía, como hemos hablado antes con Lucas, está apuntando a Juan el Bautista. Ven a Juan en Jesús, y no ven en Juan al heraldo que anunciaba ese Jesús que tenían delante. ¿Notan la confusión? Amén. Me habláis de Juan y no veis que Juan ya vino a anunciar a este que tenéis adelante. Hablaron de los profetas, y dice la Escritura, Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Ellos vieron a Jesús y no vieron al profeta prometido, vieron a uno de los profetas. Esto es así, mis hermanos. Algunos lo tenemos delante, más transparente que el cristal, y somos incapaces de verlos. Pero menos mal que por su gracia no siempre es así. Amén. Ya que también podemos ver todo lo contrario, porque en cierta ocasión un anciano lleno de días, movido por el Espíritu, dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén, Señor. Y vemos a este Simeón que supo ver en un niño a Cristo, y los otros en un hombre no lo vieron. Gloria a Dios.
En un niño vio a Jesús, a Cristo, y en cambio ellos en el hombre no lo vieron. Ay, mis hermanos. Y esto no solo nos muestra la dureza del corazón del hombre, que es incapaz de ver la luz aunque la tenga delante, sino la soberanía de Dios, el cual hace ver a quien quiere y cuando quiere y como quiere. ¿Lo creéis? Amén. Entonces él les dijo, 29, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El paralelo de Mateo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Lo primero que me gustaría decir es aclarar que aunque la respuesta sale de la boca de Pedro, no fue solo el pensamiento de este, sino probablemente el pensamiento de todos ellos. Y digo probablemente porque Judas estaba entre ellos. Y dudo del corazón y del conocimiento de Judas, de lo que tenía delante. Lo que ocurre es que no solo el carácter y el ímpetu de Pedro se vieron reflejados, o que fuera otra de las confirmaciones que Pedro de alguna manera tenía la voz sonante como liderazgo en medio de los 12, sino que vemos que Pedro habla impulsada por la revelación divina. Amén. Si Pedro habló es porque desde el cielo se le dictó. Amén. Porque vemos la confirmación de Jesús de que esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, Pedro se pronuncia porque Dios le habla. Porque esto es así, mis hermanos. Vemos porque el Señor quiere que veamos. ¿Pueden entender que no es mérito suyo ni mío? ¿Pueden ver la dimensión de la gracia divina? Que no soy yo que un día fui bueno y vi. Gloria a Dios. Que no soy yo que un día decidí hacer y hay méritos en mí. No, que yo yendo en contra de Dios, enemigo de Dios, el Señor doblegó mis rodillas y me hizo verlo. Aleluya. Amén. Como bien dijimos al principio del sermón, estos versos contienen una de las afirmaciones más importantes de toda la Biblia. Y estamos llegando al cenit de dicha revelación, o hablando del cenit de dicha revelación, mejor dicho. Como recién vimos, Jesús, como el que no quiere la cosa, inicia una conversación para llevarlos a dicha declaración. Comienza con un ¿quién dice la gente? Ya hemos visto lo que dice la gente. Pero este ¿quién dice? Tiene el único propósito de llevarlos a la siguiente verdad y pregunta. ¿Quién decís vosotros? O sea, a Jesús no le interesaba lo que la gente decía. Lo que la gente decía era el camino a la puerta, a la pregunta verdadera. ¿Vosotros qué decís? Amén. Porque a Jesús le interesaba los que sus cercanos sabían de él. Amén. Si juntos hacemos un poco de memoria, como hemos dicho, recordaremos el continuo rechazo de parte de todos hacia la persona de Jesús. Fariseos en contra, escribas en contra, pueblo que solo quería pan, ¿se acuerdan? Y los discípulos dudando del milagro, dudando en las aguas, dudando de todo. Amén. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Se acuerdan de toda la historia? Es por eso que la pregunta es clara y concisa y directa. ¿Qué decís vosotros que soy? Decidme, ¿qué decís vosotros que yo soy? La pregunta que Jesús les hace en su construcción gramatical en griego hace énfasis en el ellos. O sea, que la construcción gramatical de la frase es un contraste absoluto que los confronta. O sea, es como si Jesús dijera, vale, ellos dicen esto, pero ¿vosotros qué? Toda la construcción gramatical tiene que ver con ellos, no con el resto. Que ellos ya no se vale, pero ¿y vosotros? Los míos, ¿qué veis? ¿Qué decís? Aleluya. Obviamente el deseo de redención de Jesús no era solo por los 12, ya que vino a redimir a todo su pueblo y al mundo. No obstante, su labor y prioridad eran esos 12, para el cimiento y extensión hacia todo lo demás. De ahí la importancia de esa declaración. Amén.
Es por eso que notamos ese énfasis en el ellos. Es como si leéramos entre líneas la palabra de Jesús. Es normal que ellos piensen así, pero vosotros, ¿qué pensáis? Y esto, mis hermanos, es una gran enseñanza para todos nosotros, porque en ocasiones nos medimos con aquellos que sabemos que no duermen cerca de Jesús, en su pecho. Y nos medimos con ellos. Y a veces tenemos las mismas declaraciones y conductas de ellos. Pero Jesús nos mira, y mira a ellos y dicen, ellos vale, pero vosotros. Amén. Que a ellos les vale que para ellos sea Juan, Elías y algún profeta, pero para vosotros, ¿qué son? Amén. Y nosotros a veces nos alineamos con los que tienen a Jesús como Elías, como los que tienen a Jesús como Juan y como los profetas. Creemos que lo ponemos en una alta dignidad, pero ¿qué va? El Señor nos mira y dice, ellos sí, pero vosotros ¿qué decís? ¿Vosotros qué decís? Pero menos mal que el concepto de los apóstoles llegados hasta este momento, y gracias, como no, a la asistencia divina, era completamente diferente al resto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta porción de las Escrituras y en el resto del capítulo nos vamos a encontrar con una serie de títulos relacionados con la persona de Jesús. Títulos tales como Cristo, Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Y aunque hay un sinfín de definiciones y títulos ligados a la persona de Jesús, estos son los más populares y significativos. Con el tiempo los títulos a veces toman un significado tan relevante que se deja de conocer a la persona por su nombre y se la conoce más por sus títulos y que por su propio nombre. Y con Jesús pasó algo parecido. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Si vemos bien de cerca y echamos un vistazo a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que Jesús es más conocido como Cristo que como Jesús. Es más fácil definir a Jesús, decir que Jesús es Cristo, más que llamarlo por su nombre personal, Jesús, porque se confunden. Y aunque no hay ningún problema en esto, tenemos que hacer una diferencia entre lo que significa el nombre y lo que significa el título. Cuando hablamos de un nombre, en este caso Jesús, nos estamos refiriendo a su nombre personal, al nombre que se le da cuando nació, al nombre que se le identifica, como a ti te llamo Josefa, como a ti te llamo Joe, como te llamo José. Un nombre que te identifica. Pero cuando hablamos de títulos, se refiere a una posición, a un cargo, a una labor a desempeñar. Cristo no es el nombre de Jesús, sino un título. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo me refiero a Molina, el albañil, estoy en una misma frase hablando de su nombre y de uno de los oficios de tantos que tiene. Pero tenemos que hacer una diferencia entre su nombre y su título. Por tanto, cuando nos dirigimos a Jesús y le decimos que Él es Jesús el Cristo, estamos hablando de su nombre y de unos de sus oficios más importantes y prominentes. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Cuando hablamos de títulos, incluso cuando estos van dirigidos a la persona de Jesús, tenemos que entender que no son títulos exclusivos de la persona de Jesús. O sea, aunque Jesús ostenta dichos títulos, no son atribuibles exclusivamente a la persona de Jesús, sino que estos títulos también son atribuibles a diferentes personas. Ahora se ha quedado un poco así, pero esto es muy sencillo de entender y lo hemos hablado en otras ocasiones. Obviamente, para que ustedes me entiendan, tengo que explicar esto despacio y rápido a la vez. A ver cómo lo hago. Obviamente hay títulos que solo son posibles en la persona de Jesús. Títulos como el verbo de vida, títulos como la luz del mundo en singular, títulos como Yud-Hei Vav-Hei, el tetragramatón en Jesús, solo son títulos que Él puede ostentar, no son títulos compartibles con nadie. Nadie puede ostentar esos títulos, solamente la persona exclusiva de Jesús. ¿Entienden esto? Pero otros títulos sí que lo son. Por ejemplo, echemos un vistazo al título de Cristo. Como todos ustedes saben muy rápido, la palabra Cristo es una palabra griega
que a su vez viene del hebreo Mesías, y esta palabra básicamente, ¿qué significa? Ungido. Ungido. En tiempos bíblicos podemos observar cómo se derramaba aceite sobre los reyes, sobre los profetas y los sacerdotes, previamente antes de ejercer sus oficios y para santificarlos, o sea, apartarlos y consagrarlos para el oficio de dicha labor. Se ungía un rey, se ungía un profeta, se ungía un sacerdote, para apartarlos y consagrarlos para un servicio en particular. Pero cuando hablamos de los reyes de Israel, no solo se les practicaba el ungimiento, sino que también se les conocía como los ungidos. O sea, no solo a muchos se les ungía y se les apartaba, sino que a los reyes de Israel se les conocía como los ungidos del Señor. En 1 Samuel capítulo 9, 16 dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón en la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Se acuerdan de Saúl? Amén. Fue ungido y fue conocido como el ungido, como Cristo, como el Mesías. ¿Les sorprende? Es un título que ostentaba. Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Notan cómo David también fue ungido? Noten un poquito más claro. 1 Samuel 24, 6. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. David, dirigiéndose a Saúl, a pesar de perseguirle, se dirige hacia él como el ungido de su Señor, el Mesías de su Señor, el Cristo de su Señor. Por tanto, podemos ver que el título de Cristo no es solo atribuible a Jesús, sino que como mínimo era atribuible a los reyes de Israel a lo largo de la historia. ¿Entienden esto? Vamos entendiendo que el título no solo es exclusivo del Señor Jesús. Con el título de Hijo de Dios pasa exactamente lo mismo. El Hijo de Dios se aplica al pueblo de Israel a nivel general. Voy rápido. Éxodo capítulo 4, verso 22. Y dirás al faraón: el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Al cuerpo general, al pueblo en general, Dios lo llama hijo y lo llama su primogénito. Oseas capítulo 11, verso 1 dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Obviamente ven los tipos, como el propio pueblo de Israel es un tipo del propio Cristo, pero se está dirigiendo al pueblo de Israel. Ya no solo a nivel general, sino también a nivel particular, en cuanto al pueblo de Israel. En Juan capítulo 1, verso 11-3 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, tenemos en medio de la ciudadanía de Israel a hijos de Dios, porque dice aquí que muchos lo rechazaron, pero otros muchos no. Y esos, en medio de la ciudadanía de Israel, eran llamados hijos de Dios. ¿Saben que también a los ángeles se les llama así? En Job capítulo 38, verso 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿a quién se dirige? Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Porque a los ángeles se les atribuye en cierto rango y contexto el título de hijo de Dios. O a los regenerados en general. Romanos capítulo 8, verso 14 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Por tanto, tenemos hijos de Dios no solo atribuido a la persona de Cristo, sino hijo de Dios por creación, hijo de Dios por elección, hijo de Dios por adopción. Amén. ¿Notan? Gloria a Dios. Pero claro, hay aquí la pregunta. Si los títulos son atribuibles a diferentes personas, ¿dónde está la exclusividad de este título en la persona de Jesucristo? ¿Qué es un título común, Cristo? ¿Qué es un título común, Hijo de Dios? Ya que lo tienen tantas diversidades de personas diferentes.
Como hayamos dicho anteriormente, todo lo relacionado con la cristología es muy complejo y extenso de explicar, y este detalle así lo requeriría. No obstante, solo decir algo por encima. Aunque el título de Mesías o el título de Hijo de Dios es atribuible a todos al igual que a Cristo, o a algunos al igual que a Cristo, la diferencia reside en la singularidad. La diferencia reside en la singularidad, dimensión y elevación aplicado a Cristo. Porque aunque tengamos el mismo título, en Cristo tiene una connotación completamente diferente y singular. Cuando mencionamos estos títulos al lado de la persona de Jesús, toma una dimensión completamente elevada y diferente. Por ejemplo, en Isaías capítulo 61, verso 1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. Salmo capítulo 2, verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo... Hebreos capítulo 1, verso 5, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre y él será a mí por hijo? Mientras que para el resto es un hijo más, mientras que para el resto es un Cristo más, para Jesús no es solo uno más, sino Él con E mayúscula. Amén. El ungido del Señor exclusivo y apartado, el Hijo de Dios exclusivo y apartado. La dimensión que toman esos títulos en Jesús no es compartible, no es para todos, solo para Él. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Cristo es el Hijo de Dios de una manera exclusiva y única. Amén. Nadie es Cristo como Cristo y nadie es Hijo como el Hijo. Amén. Cuando en boca de Pedro, mediante revelación divina, describe a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está haciendo una declaración absoluta de su identidad exclusiva. Amén. Como hemos dicho, por un lado tenemos el título de Cristo, ungido, el ungido del Señor, pero atribuido a Jesús como el ungido, define a la perfección la labor y servicio para la cual el Verbo se encarnó. Un título que no lo ostenta ningún otro. Tiene que ver con su encarnación, con que el Verbo se hace carne, tiene que ver con su vida impecable, tiene que ver con su muerte y, cómo no, tiene que ver con su resurrección. En definitiva, la función del Mesías prometida en las Escrituras tiene que ver con la salvación de Israel y del mundo, y en esa definición absoluta, ¿cuál es el Cristo?, se le atribuyen todas estas cualidades. Cualidades que, aunque otros ostenten ese título, para nada tienen que ver. Amén. Por otro lado, la definición de Cristo le sigue la definición del Hijo del Dios viviente. Y este título, como el anterior aplicado a Jesús, toma una connotación única y exclusiva. Él es el Hijo de Dios en un sentido de primogénito. Él es el Hijo de Dios en un sentido de unigénito. Y nada tiene que ver con principio, para nada, sino con su valor, su exclusividad y su naturaleza. Amén. Él es el único, el primogénito, pero no como cualquier otro, sino solo Él, que está en la cabeza de todo. En textos como Hebreos o Filipenses podemos notar hacia dónde apunta esta connotación de Hijo de Dios. Leemos en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien en sí mismo hizo el universo. Noten, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra y poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Notan la imagen misma de su sustancia. Y en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Notan? Sustancia, hypostasis, que viene a significar esencia, y notan forma, morfe, que viene a significar naturaleza, en cuanto a la identidad de este Hijo de Dios. Él es el verbo que en el principio estaba con Dios y era Dios. Él es el que conoce al Padre porque del seno del Padre salió. Él es el que es uno con el Padre. Él es el que comparte la eternidad con el Padre. Es por eso que Hijo de Dios aplicado a Jesús no solo apunta a su identidad mesiánica, sino a su procedencia, esencialidad y naturaleza. Amén. Por tanto, en la declaración por revelación divina en la boca de Pedro, tenemos en una sola definición tanto su oficio como su procedencia y naturaleza. Amén. O sea, tú eres el Cristo que vino de allí. Amén. Tú eres el Cristo que morirá, pero que en esencialidad eres el verbo que estaba con Dios y es Dios. Por tanto, en una sola expresión está el fundamento y revelación máxima de la Escritura. Amén. En cuanto a oficio y naturaleza, mis hermanos. Es por eso que empezamos el sermón diciendo que esta declaración es una de las más importantes en las Escrituras, ya que de ella depende todo: la verdad, el Evangelio, la salvación, la fe, todo. Y no se puede separar esta verdad de todo el Evangelio. Solo sobre esa verdad su iglesia estará bien edificada. Amén. Sobre que Jesús es el Cristo, Amén. el Hijo del Dios viviente. Amén. Por eso en el paralelo de Marcos, de Mateo, en este mismo contexto, en el verso 16, el capítulo 16, verso 17 y 18, y terminamos, dice: entonces le respondió Jesús a la afirmación de Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. La roca no era Pedro, la roca era esa confesión. Amén. Por tanto, vemos en estos versículos que tienen que estar resaltados la mayor declaración absoluta de lo que Cristo es y de lo que Cristo tenía que hacer. Y bajo su condición y su oficio y naturaleza es donde se edifica la iglesia. Por tanto, solo bajo estos parámetros tendremos iglesias bien edificadas, entendiendo lo que Jesús hace y lo que Jesús es. ¡Aleluya! Amén. Oficio y naturaleza, naturaleza y oficio. Amén. Y en esa confesión y en esa fe, la iglesia tiene que estar edificada. Amén. Y el 30, pero Él les mandó que no dijasen esto de Él a ninguno. Hemos explicado esto ya muchas veces y no hace falta volver a reiterar en la idea del por qué el Señor ocultaba estas verdades a depende de quién. En todas, de muchas explicaciones que hay, una de ellas, la más compleja de explicar, pero la más dura y más fuerte, es por la dureza del corazón, que el Señor llega a un momento que ya no te lo quiere volver a decir. Gloria a Dios. Esta verdad absoluta que edifica la casa le es ocultada a aquel que endurece su corazón. Y aunque diga que ve, no ve. Y aunque diga que cree, no cree. Y aunque diga que vive, no vive. Porque el Señor no se lo permite. Ay, Señor. Por tanto, Iglesia del Señor, atesoremos estas verdades dichas a 1000 kilómetros por hora en esta tarde. Porque en esta tarde se ha expresado la mayor declaración que podemos expresar. Y aquello que tenemos que tener en nuestra boca a la hora de predicar el Evangelio, en nuestros pasos a la hora de caminarlo, en nuestro espíritu a la hora de vivirlo, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y solo en Él se puede edificar la iglesia, Aleluya. porque Él es la roca